noches, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo desde este sencillo lugar en Los Ángeles, Iztapalapita. En esta entrega de este trabajito les voy a describir los principales rituales que se llevaban a cabo en las veintenas. Como lo mencioné en el trabajito anterior de el significado de los glifos de los 20 días, cada mes en el calendario mexica estaba conformado de 20 días, por lo que el año estaba formado por 18 veintenas más 5 días Nemontemi, que veremos al final de este trabajito. Y bueno, pues la importancia de los rituales en las veintenas era que en la cosmovisión de los antiguos mexicanos era la importancia de rememorar, de revivir en las veintenas, en las fiestas de las veintenas, lo que los dioses, lo que cada una de las deidades había realizado en los tiempos sagrados. Entonces era vivir y volver a revivir cada uno de esos actos en forma de rituales, para con esto garantizar que el mundo pudiera seguir, garantizar que la comunidad fuera fuerte, sana, garantizar el alimento, garantizar la propia vida. Porque si bien el templo es lo sagrado como lugar, la fiesta es el tiempo de lo sagrado, o más bien lo sagrado como tiempo, y es importante estarlo reviviendo, estarlo festejando, estar recordando al Dios, lo que el Dios hizo. Y esta era la principal función de los rituales de las veintenas: estar ofreciendo a los dioses, estar recordando la función de los dioses, estar alimentando a los dioses. Y sabían que no bastaba solamente con la propia voluntad, era imperativo propiciar las condiciones necesarias a través del culto, a través del baile, de la danza, del alimento. O sea, no era solamente voy a elevar plegarias, solamente voy a hacer peticiones. Era imprescindible hacer actos, realizar bailes, realizar danzas, ofrecer alimentos, como veremos en la importancia de los alimentos. No, también era, si era necesario, dar la vida. Este trabajito, con mucho respeto, con muchísimo respeto y gratitud hacia todas las personas que fueron ofrecidas en los rituales. Quise hacerlo muy descriptivo, como un homenaje a todas estas personas, a la fuerza, al que al final fue un sacrificio voluntariamente aceptado, porque sabían que de ahí dependía el bienestar de su comunidad y de las generaciones futuras. Que aquí no prevalecía la voluntad propia, lo que yo quisiera, sino que mi comunidad prosperara, que estuviera bien. Y si para eso era necesario dar la vida, pues doy la vida porque los dioses sabrán verlo con buenos ojos. Este trabajo es con mucho respeto hacia todas esas personas que, no sé, tal vez con la fuerza que ellos dieron es que todavía en nuestros días podamos sobrevivir y decir, como lo decía nuestro sacerdote maya, estar en modo de supervivencia, porque nosotros no hemos hecho gran cosa, porque a nosotros se nos ha olvidado alimentar, porque nosotros, y a lo mejor de forma indirecta, lo seguimos haciendo. ¿Cuántas vidas se siguen cobrando? Y nosotros solamente nos lamentamos y lloramos y nos perturbamos, y hemos olvidado hacer lo que teníamos que hacer, estar sirviendo a los dioses. Esto no es solamente con voluntad, con buenos deseos o con buenas intenciones, es con actos concretos. Así debería ser. Por eso hemos dejado de ser vistos por ellos. Entonces, de forma
con mucha gratitud de este trabajito hacia esas personas que fueron ofrecidos en los ritos, con mucho respeto. Por eso describo en este trabajo los rituales. No quise nada más decir hacían rituales de sacrificios personales, como dejarlo pasar como si poco fuera. Entonces vamos a entrar de lleno a los rituales de las veintenas, a las festividades de las veintenas. Y es que ahora, viendo todo esto, puedo entender y respetar mucho a las personas que siguen haciendo danzas, que siguen haciendo peregrinaciones, a los ayunos, que los ayunos vienen desde los tiempos de los antiguos mexicanos, los ayunos, los sacrificios. Ahora puedo entender en Semana Santa, las caminatas del silencio, con la gente que se sacrifica golpeándose, ofreciendo su sangre, ofreciendo su energía. Puedo entender las peregrinaciones hacia distintos puntos, con mucha admiración. Veo a los tiemperos que todavía veneran a los montes, que suben a ofrecer a Don Goyo, con mucho respeto a los concheros, que con sus danzas siguen sirviendo a los dioses. Este trabajo es dedicado para todos ellos. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con la descripción de cada uno de los ritos que realizaban los antiguos mexicanos en cada una de las veintenas, los ritos que realizaban para celebrar, para alimentar a los dioses en cada una de las veintenas de acuerdo a la época del año, quiero destacar un elemento que me parece que lo veo sumamente importante, un elemento esencial dentro de estos festejos, dentro de estos ritos, que es la presencia de la comida, ya que todas estas fiestas que se realizaban, la intención primordial era alimentar a los dioses, darle de comer a los dioses de acuerdo al momento del año en que se encontraban, a los dioses que correspondían en ese momento, para con ello tener satisfechos a sus deidades y poder asegurar la vida, poder asegurar el nacimiento de un nuevo sol, de una nueva cosecha, la salud de la comunidad. Entonces, este alimento, que no solamente podemos hablar de un alimento físico, también era los cantos, la danza, la energía realizada al hacer caminatas, como veremos en alguna de las veintenas que nos describen caminatas hacia los montes, danzas, cantos. Había muchas flores, como lo podemos recordar al rey Nezahualcóyotl, que sus ofrendas eran de flores, de poemas, porque la intención era de dar de comer a sus deidades y darles de comer bien. Y si para eso era necesario la vida, la propia vida se daba, porque sabían que los dioses eran absolutos y que ellos estaban dispuestos a dar su propia vida para satisfacer a sus dioses. Entonces, bueno, este elemento me parece de gran importancia destacarlo en este momento, y vamos a ver que en las fiestas del calendario solar se representaban los eventos religiosos de gran complejidad, o sea, era cada veintena un evento religioso sumamente importante. Cada fiesta se caracterizaba por la representación a las divinidades de ofrendas elementarias específicas al momento del año en que se estaba viviendo. Si era momento de lluvia, si era momento de sequía, entonces así específicamente eran las ofrendas. Hay que destacar la pertenencia de la ofrenda alimentaria a la categoría Tlamanalistli, es decir, la acción de ofrendar algo. Podemos recordar aquí, porque es lo que tenemos más vivo, los altares en Día de Muertos, en los que ofrecemos alimentos, ofrecemos bebidas, ofrecemos tabaco, licor.
La comida representaba una parte fundamental de la ofrenda, a través de la donación de cosas vivas, porque era esencias, vida para los dioses, como pavos, pájaros o de vegetales recién nacidos, las primicias de maíz, chía, etcétera, pero también de flores. Volvemos a recordar al rey Nezahualcóyotl. También había ofrendas de pequeñas tortillas, panes planos y circulares hechos de masa y de maíz servido en agua, y toda esta ofrenda se depositaba frente a las efigies divinas dentro de canastas, contenidas dentro de canastas, que significaba que estaban destinados a los dioses. En las fiestas religiosas la comida no solo estaba ritualmente transformada en una ofrenda, servía de objeto con la comunión entre el dios y era un medio de comunicación con las deidades, y también se vuelve una forma de expresión artística. Entonces, durante las celebraciones de las fiestas, la comida deja de ser el mero hecho de satisfacer una de las necesidades biológicas del hombre principales, y el plato se convierte en un alimento divino, un objeto que sirve de comunicación o una vía de comunicación trascendental con las deidades. Pero en algunos casos la comida podía servir de materia prima para fabricar elementos de decoración, de atavío de los participantes o accesorios utilizados en rituales, y de esta manera volverse una forma de expresión artística. El alimento, y más ampliamente las plantas comestibles, formaban parte del atavío de las deidades, sobre todo de las que pertenecen al complejo telúrico acuático. Así Tlaloc está representado con elotes en la mano, y las diosas de vegetación y del maíz sustentan mazorcas de maíz. Un tipo de comida de suma importancia, y que lo estaremos escuchando mucho en la descripción de los rituales, era la masa tzoali, hecha de semillas de amaranto molidas y mezcladas con miel. La función primordial de la pasta tzoali, además de servir de ingrediente base de distintos panes y pastelería, era dotar de cuerpo, es decir, corporizar a las efigies de los dioses. A través de esta masa corporizaban a los dioses, lo que permitía a los participantes en las fiestas, y culminaba en su sacrificio y posterior comulgación con su carne. ¿A qué nos recuerda esto? Cuando comulgamos y nos hacemos partícipe de la carne y la sangre del Señor. Entonces, al hacer este acto no nos hemos alejado tanto, o no es un acto lejano de la cosmovisión mexicana. Otro ejemplo de esta masa de amaranto lo encontramos en la veintena Xocotlhuetzi, cuando los nahuas levantaban un palo alto de madera sobre el cual se colocaba la figura del dios Otontecutli, fabricada de tzoali. Las mazorcas de maíz y los tamales de fruta y de carne no eran la única materia prima alimentaria utilizada en la confección de los collares. Para este fin servían también el maíz tostado, llamado en náhuatl momochil o iscuil. Los adornos corporales elaborados a base del mismo se ven en el primer plano durante las fiestas de Toxcal, dedicadas al señor Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli. Suele ser estrechamente relacionado por los investigadores con el maíz palomero. Tena 1. Atlcahualo. Nombres: Atlcahualo. Se dejan las aguas, detención de las aguas, dejan las aguas, cesación del agua, el agua cesaba, paraba. Fiesta de mujeres, se yerguen los árboles, levantamiento de postes. Las deidades asociadas a esta fiesta son los tlaloques, montañas con nombre de dioses: Cuautepetl, Yoaltecatl, Cocotl, Yoauqueme, Poyautecatl, Matlalcueye, Quetzalchotl, Tlaloc, Chalchutlicue. Ritos principales. Estaban dedicados principalmente a los tlaloques, y los principales consistían en el levantamiento de estacas con papeles en distintas partes de las poblaciones y el sacrificio de niños. Estos pequeños eran seleccionados entre los propios mexicas y se les compraban a sus padres. Se daba preferencia en la selección a aquellos que habían nacido bajo un signo favorable
a los que tenían 2 remolinos en el cabello, lo que era considerado un indicio de que los dioses los habían elegido para el sacrificio. Los niños pasaban la noche en la llamada Casa de la Tristeza, el templo de los Tlaloque. Las personas que los veían llorar y se esperaba que los niños hicieran lo mismo, pues sus lágrimas simbolizaban la lluvia. Los niños ricamente ataviados con plumas verdes y jade se sacrificaban en grupos, en montañas asociadas a los Tlaloque. En Tepetzinco, un islote, se sacrificaba a una niña vestida de azul que representaba a Quetzalchótl. En Pantitlán se sacrificaba a los representantes de Epcoatl. Otros ritos en esta veintena eran la erección de Tota, el árbol que sostenía el firmamento, las ofrendas de tortas de maíz y la presentación de los guerreros que serían sacrificados en la veintena siguiente, Tlacaxipehualistli, y se fingía un sacrificio con un cuchillo hecho de pan de maíz. Veintena 2. Tlacaxipehualistli, desollamiento de los hombres. Deidad asociada a los ritos Xipetotec, dios de la vegetación y de los guerreros. Tlacaxipehualistli, el segundo festival de las veintenas, se llamaba Tlacaxipehualistli, que significa el desollamiento de los hombres. El objetivo principal de la fiesta, que se celebraba en honor a Xipetotec, dios de la vegetación y de los guerreros, consistía en renovar a la primera y propiciar la fertilidad agrícola. Según los primeros memoriales, ese día se sacrificaba y desollaba a los esclavos y a los cautivos de guerra, cuyas pieles eran vestidas por los jóvenes llamados Tototectin. Al principio, los maestros llevaban a sus cautivos arrastrándolos por el pelo hacia la cumbre de la pirámide, para colocarlos en la piedra sacrificial. 5 sacerdotes tomaban a las víctimas por las manos, las piernas y la cabeza, mientras que el sexto abría su pecho con un cuchillo y sacaba el corazón, para luego ofrecerlo al sol. La sangre se vertía en un vaso y el cadáver era arrojado por los escalones de la pirámide, recogiéndolos los sacerdotes del sacrificio, quienes lo desollaban y desmembraban. También se llevaba a cabo un sacrificio gladiatorio, en el cual los cautivos estaban atados por la cintura a una piedra redonda con una cuerda, suficientemente larga como para permitir que se moviera alrededor. Después los cautivos recibían sus armas, el macahuit con plumas sustituyendo las cuchillas de obsidiana, y empezaban a defenderse contra guerreros destacados. Si en la lucha los cautivos eran heridos, se les sacrificaba en el altar, y luego también se les desollaba para que los hombres llamados Tototectin llevaran puestas sus pieles durante un periodo de 20 días, en el cual también se realizaban cantos y bailes. Finalmente, las pieles se enterraban en una cueva, simbolizando una siembra. Veintena 3. Tozozontli, pequeña vigilia, diminutivo de Tozostli. Deidades asociadas a los ritos, Coatlicue, Sinteotl, Chicomecoatl. Ritos principales. Se dedicaban principalmente a Coatlicue, la de la falda de serpientes, diosa madre de la tierra, la vida y la muerte, madre del sol, la luna y las estrellas. En esta veintena y en la siguiente, Hoitozostli, se celebraban las cosechas y la abundancia del maíz. La imagen de Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, era profusamente adornada con flores proporcionadas por los vendedores de estas, de los cuales era patrona. También se ofrecían grandes cantidades de flores y alimentos a Chicomecoatl. Algunos ritos comenzaban con la recolección en los campos de flores y tallos de maíz, y también buscaban serpientes que se colocaban tras haberlas cocido en las ofrendas. Según algunas fuentes, los miembros de la nobleza acudían a los campos a levantar montones de piedras a los que ofrendaban papel y hule. Otros ritos eran el tendido de cuerdas en los árboles, de las que se colgaban figurillas que supuestamente debían alejar las enfermedades. Los campos mismos eran bendecidos, con incienso y ofrendas. En esta veintena, los niños menores de 12 años ayunaban y se les extraía sangre de la lengua, las orejas y otras partes del cuerpo. Además, continuaban los sacrificios de niños a los Tlaloque, iniciados en la veintena anterior, y los Xipeme se desprendían de las pieles humanas que habían llevado durante 20 días.
Veintena 4. Hueytozostli. Gran Vigilia. Deidades asociadas a los ritos: Cinteotl, dios del maíz, y Chicomecoatl. En esta veintena los ritos estaban esencialmente dedicados al maíz en sí, por intermedio de Chicomecoatl, Siete serpiente, y principalmente Cinteotl, dios del maíz. El rito más característico de esta veintena era el Cinteonaloyan, cuando Cinteotl era capturado. La gente se dirigía a las parcelas a recoger, cada uno, una planta tierna o maíz, si no la había, una raíz de maguey. Las dos se consideraban formas de Cinteotl. Se les adornaba y se les ofrendaban flores, tortillas, maíz tostado revuelto con frijoles, atoles y ranas asadas, entre otros manjares. Por la tarde unas muchachas llevaban al Cinteopan, el templo de Chicomecoatl, las plantas que representaban a Cinteotl, y se pegaban con ellas. También llevaban una representación de Cinteotl, formada por 7 mazorcas envueltas en papel rojo. Esta se colocaba en una troje que contendría los granos que estaban destinados a servir de semillas en la siembra. Además, se llevaba a cabo el sacrificio de un esclavo que representaba a Cinteotl, y continuaban los sacrificios de niños en honor a los tlaloques. Veintena 5. Toxcatl. Sequedad, cosa seca, perfume, incienso, saumerio, humo. Deidades asociadas a los ritos: Tezcatlipoca, Huitzilopochtli. Las fiestas estaban dedicadas primordialmente a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Durante un año ambos eran representados por cautivos que serían sacrificados. El que personificaba a Huitzilopochtli era llamado Ixtecuale, Tlacapehuan, Teicahuatzin. El cautivo seleccionado para representar a Tezcatlipoca era vestido como el dios y vivía rodeado de lujos. Recorría las calles fumando y tocando la flauta, acompañado de un cortejo de jóvenes y guerreros. En el 20º día de Hueytozostli se le daba un atavío más sencillo, perteneciente a un guerrero, y se le entregaban como esposas a 4 mujeres, que representaban a las diosas de la tierra y las flores, el maíz tierno, el agua y la sal. A partir de entonces se realizaban varios ritos, que incluían el sacrificio de codornices y culminaba con el sacrificio de Tezcatlipoca, en un pequeño templo llamado Casa de los Dardos. El mismo destino tenía el personaje que representaba a Huitzilopochtli, en el que además se fabricaba una imagen con masa de semillas de amaranto. Veintena 6. Etzalcoalistli. Secometzali. Deidades asociadas a los ritos: Tlaloc, Chalchiutlicue. En su conjunto, las fiestas celebradas en Etzalcoalistli estaban dirigidas a la celebración de la abundancia. En ellas se retribuía a Tlaloc, quien representaba el aspecto masculino de la tierra y era el patrono de las lluvias, por los beneficios que había traído, y a la vez se le suplicaba para que hiciera lo propio en los meses por venir. Como además Tlaloc era el patrono de los sacerdotes, en Etzalcoalistli estos no solo eran sacrificantes principales, sino que participaban en otros ritos, como ayunos y penitencias, con un papel protagónico. Además de a Tlaloc, Chalchiutlicue y los tlaloque, se hacían algunas ceremonias en honor a Quetzalcóatl y Xolotl. El platillo principal asociado a esta veintena era el etzali, un guiso de maíz con frijol. De este guiso, algunos cronistas no solo destacan su sabrosura, sino que lo relacionan con la abundancia. Durante las fiestas, la gente bailaba y llevaba en las manos mazorcas y ollas con etzali. Los jóvenes y los hombres que habían demostrado su valentía se disfrazaban de tlaloques e iban de puerta en puerta solicitando algún alimento, en especial atole. Esta generosidad puede verse como otra manera de celebrar la abundancia y como una especie de reciprocidad del pueblo con los tlaloques, los que, al final de cuentas, eran vistos como los entes gracias a los cuales se obtenían los frutos de la tierra. El sacrificio en honor a Tlaloc era uno de los ritos esenciales en esta veintena. Se dice que 2 personajes que representaban a Tlaloc y Chalchitlicue vivían juntos durante 20 días.
al término de los cuales y a la medianoche eran sacrificados. Algunas fuentes señalan que en las montañas se sacrificaban entre 10 y 15 infantes. En el Tlalocan, el templo dedicado a Tlaloc, se llevaba a cabo a la medianoche el sacrificio de los que personificaban a los tlaloques. Primero se inmolaba a los cautivos de guerra, sobre cuyos cuerpos se depositarían los de los tlaloque. Luego, al tiempo que se hacían ofrendas de papeles, plumas y jades, a estos últimos se les sacaba el corazón, los que se depositaban en un mixcomitl, recipiente de nubes, de color azul. Después, los sacerdotes se dirigían en canoas al Aostoc, cueva del agua, un torbellino en el lago, en el lugar llamado Pantitlán, en el que arrojaban al mixcomitl y ofrendas de papel y jade. Al final se lanzaba un incensario con papeles en llamas. Durante las fiestas de esta veintena, los jóvenes danzaban llevando palos con pájaros en la punta. No se conoce el significado preciso de esta práctica, pero podría estar relacionado con los guerreros que tras acompañar al sol regresaban a la tierra transformados en aves. También podría tratarse de una alusión al mítico Tamuanchán. Una parte importante del esquema ritual de esta veintena eran las ceremonias que se realizaban en honor a Chalchitlicue. En el Tlalocan se fabricaba una efigie de madera que se vestía con los atavíos propios de la diosa, a la que se le hacían ofrendas. Después se sacrificaba frente a esta efigie a una mujer que personificaba a Chalchitlicue y que era obsequiada por los vendedores de agua. Veintena 7. Tecuilhuitontli, pequeña fiesta de los señores, fiesta menor de los señores. Deidades asociadas a los ritos, Huistocihuatl y Xochipilli. La fiesta más importante en esta veintena estaba asociada a Huistocihuatl, señora de los salineros, la diosa de la sal y de las aguas saladas. En ella se sacrificaba una mujer que personificaba a la diosa, la que debía ser proporcionada por todas las personas involucradas en la producción de la sal. Desde el 10º día de la veintena hasta el 19º, las mujeres y las hijas de los salineros bailaban toda la noche alrededor de la mujer que representaba a Huistocihuatl. El 20º día era sacrificada en el templo de Tlaloc. Este rito tenía un rasgo particular. Se hacía presión sobre el cuello de la diosa con la boca de un pez sierra. Como su nombre lo indica, Tecuilhuitontli era también una de las veintenas en que se celebraba a los nobles. Estos participaban en festejos de todo tipo, banquetes, danzas, cacerías, además de realizar ritos en honor a su dios particular, Xochipilli. Veintena 8. Huaytecuihuitl, fiesta mayor de los señores, gran fiesta de los señores. Deidades asociadas a los ritos, Xilonen, Cihuacóatl y Xochipilli. Los ritos de esta veintena estaban dedicados principalmente a Xilonen, muñeca de jilote, la diosa de los elotes tiernos de maíz, y a Xochipilli, noble flor, dios del sol naciente, de las flores y de la alegría. Ambas deidades eran especialmente veneradas por los gobernantes y la nobleza. En Huaytecuihuitl se continuaba con la celebración de la abundancia, y por ello se redistribuían alimentos. Se realizaban sacrificios de esclavas que representaban a Xilonen y Cihuacóatl. En relación con Xilonen se llevaban a cabo algunos ritos particulares, como el que consistía en que las parteras conducían a una joven que personificaba a la diosa a la cima del cerro de Chapultepec, y al llegar ahí todas debían regresar corriendo al templo de Xilonen, en Tenochtitlán. Al llegar, la joven debía bailar durante media hora, y si se ponía triste le daban una bebida. Al final la sacrificaban. Otros ritos estaban dedicados a Xochipilli, por estar asociado con los señores. Veintena 9. Tlazochimaco, ofrenda de las flores, pequeña fiesta de los muertos. Deidades asociadas a los ritos, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Mictlantecutli. Las flores eran el principal componente de las fiestas de esta veintena. Se recogían flores de todas las especies, con las que se hacían guirnaldas para decorar los templos. La noche anterior a la fiesta se preparaban los alimentos, tortas de maíz y carne de guajolote y perro que se consumirían durante la celebración. Por la mañana,
Las primicias de las flores eran ofrecidas primero a Huitzilopochtli y después al resto de los dioses. Por la tarde se realizaba una danza en la que participaban jóvenes y guerreros. Estos últimos bailaban con las Auinime, las prostitutas. También se llevaba a la ciudad un tronco grueso al que se llamaba Xocotl, fruto. Era recibido por las mujeres de la nobleza y una mujer que personificaba a Tosi, Teteo y Nan, y se colocaba en el templo mayor. Para concluir la fiesta también se ofrecían flores a los muertos y se les ofrendaban alimentos. Otros ritos incluían el sacrificio de niños y el ofrecimiento de flores en honor a Tezcatlipoca, así como el sacrificio de una víctima que representaba a Mictlantecutli. Tena 10. Xocolhuetzi, el fruto cae, gran fiesta de los muertos. Deidades asociadas a los ritos: Xiuhtecutli, Otontecutli, Yacatecutli, Mictlantecutli. Los nombres dados a esta veintena indican los ritos principales que se celebraban en ella. Xocolhuetzi puede hacer referencia al Xocotl, el tronco que había sido colocado en el templo mayor en la veintena anterior, y que era derribado en esta. También puede aludir a una imagen de pasta que se colocaba en lo alto de un palo y que se precipitaba al suelo. Alude a las fiestas dedicadas a los difuntos, que complementan las realizadas en la veintena anterior. En Xocolhuetzi ayunaban durante 3 días en honor a los muertos, y el día de la fiesta todos subían a los techos de sus casas, y dirigiéndose hacia el norte llamaban a los muertos diciendo: «Vengan rápido que los esperamos». En el día 18º de esta veintena se tumbaba el xocol y al día siguiente se lo colocaba sobre un tronco adornado con papeles. Se ponían varias cuerdas y en la cima se colocaba una imagen de Tzoali. En el 20º día se sacrificaba a cautivos que representaban a los Mimicoa, a los que se arrojaba a una hoguera de la que eran sacados por sacerdotes que les extraían el corazón. A mediodía, jóvenes y adultos de ambos sexos danzaban y en cierto momento todos los jóvenes se dirigían al tronco y trataban de subir a él por las cuerdas. El primero que lograba llegar hasta arriba arrojaba la imagen de Tzoali al piso y la gente que estaba abajo se disputaba los trozos. Después el árbol era derribado. Esta fiesta está claramente relacionada con la danza del volador, que aún se celebra en varias comunidades indígenas. Veintena 11. Oxpanistli, fiesta de lo barrido. Deidades asociadas a los ritos: Atlantonan, Chicomecoatl y Tosi. Oxpanistli comienza con 5 días de calma total. Cesaban todas las fiestas del pasado y quedaba el tiempo en sosiego y calma, sin fiesta ni celebración alguna. Luego siguen 8 días de una calma relativa, tensa, en la que se llevaba a cabo un baile sin cantos ni instrumentos, pero estos desembocaban en 4 días de desenfreno con simulacros de batallas campales en las que participaban las parteras y algunas prostitutas. Estos días concluyen cuando Tosi, o más bien su representante, es conducida al sacrificio en medio de una gran alegría. Para que ésta estuviera contenta, le prometían que iba a dormir con el rey, pero en realidad con quien iba a dormir eternamente era con el dios Huitzilopochtli, pues se le decapitaba en la posición de casamiento y luego se le desuella, y un sacerdote, el de mayor fuerza y valentía, se ataviaba con su piel y sus vestidos, y se dirigía al templo mayor en medio de un gran escándalo y otra batalla campal. Y ahí, aquel que llevaba el pellejo vestido, alzaba los brazos y poníase en cruz delante de la imagen de Huitzilopochtli, consumándose de este modo la hierogamia entre la tierra, Tosi, y el cielo, Huitzilopochtli, reviviéndose así la transgresión original, la que dio pie a la creación del mundo. Oxpanistli era una fiesta de renovación, de purificación y de renacimiento. Era al mismo tiempo inicio del año y comienzo de un medio año nocturno, situado bajo el signo de las mujeres divinas. Era el advenimiento de la estación lluviosa, de los tlaloques y del tiempo de las siembras. Numerosos ritos significaban fecundación, siembra, nacimiento. Las principales divinidades celebradas representaban la tierra, el maíz, la germinación y el agua.
Sus personificadores estaban acompañados por personas pertenecientes al grupo social más directamente relacionado con los ritos, el de las comadronas. Las ceremonias concernientes a nuestra antepasada, madre de los dioses, diosa de la suciedad, reactualizaban la muerte de Tlalteotl, la creación de la tierra y la luna, el nacimiento de las plantas y al mismo tiempo la falta de Temoanchan, cuya consecuencia fue la aparición de Venus Maíz, el dios que hizo emerger la tierra. Era también la llegada de los dioses de la lluvia y la expulsión de las manchas. Las relaciones entre Ochpanistli y Tlacachapehualistli, la fiesta de siembra para la mayoría, la de la cosecha para otros, comenzando por el rito principal, el sacrificio por desollamiento. En ambas el objetivo manifiesto era la regeneración de la tierra, para que volviera a dar fruto, a la vez que la expulsión de los males a través del desecho de las pieles, ya que las pieles eran pues la mancha. Al deshacerse de estas, en el inicio de cada estación, durante las fiestas del barrido y del despellejamiento de los hombres, se alejaba toda la sociedad acumulada durante medio año. Así pues, las dos fiestas de término de un ciclo y de inicio del otro, y en las dos los ritos tienen relación con la agricultura. Por lo tanto, es perfectamente comprensible asignar a una u otra el control de la siembra o de la cosecha, ya que sus paralelismos son muchos. Aquí la observación es que podemos decir que Tlacachipehualistli era fiesta puramente de hombres, era la parte masculina del año, donde era la parte de mayor calor, de energía más masculina, y la fiesta o la veintena de Ochpanistli era la parte más fría del año, la parte dedicada a las mujeres, la parte femenina del año. Veintena 12. Teotleco, llegada de los dioses. Deidades asociadas a los ritos: Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Huehueteotl, Yacatecutli o Metecutli. Ritos principales. En esta veintena los ritos principales se enfocaban en dos aspectos: la llegada de los dioses a la tierra y la celebración de Huehueteotl, dios viejo, el dios del fuego terrestre. En los últimos días de la veintena se esperaba la llegada de los dioses. En el 19º día se colocaba en un templo harina de maíz sobre un petate. Un sacerdote acudía cada tanto a revisarlo. Cuando encontraba la huella de un pie sobre la harina, avisaba que los dioses habían llegado. Entonces se tocaban instrumentos de viento y el pueblo ofrecía bolas de masa de maíz. El primer dios en llegar era Tezcatlipoca, y los últimos en llegar eran Yacatecutli, el dios de los mercaderes y viajeros, que venía de lejos, y Xiuhtecutli, dios del fuego, quien no podía desplazarse rápidamente por su edad. Después de la llegada de los dioses se realizaba un rito en el que los prisioneros de guerra, con el cuerpo pintado con franjas de colores, lo que indicaba que representaban a los Mimixcoa, eran echados vivos a una hoguera y eran sacados antes de que murieran para extraerles el corazón y decapitarlos. Tras su sacrificio, estos Mimixcoa se convertían en estrellas. Otros ritos de esta veintena tenían como elemento central el pulque y a Ometochtli, dos conejo, uno de los dioses de esta bebida. Veintena 13. Tepeilhuitl, fiesta de los cerros o montes. Deidades asociadas a los ritos: Tlaloc y Napatecutli. La ceremonia ritual dedicada a esta fiesta consistía en procesiones religiosas que se iniciaban al amanecer y a paso de tambor y caracol, encabezadas por los ofrendadores o custodios de lo sagrado, disfrazados de tlaloque. Estos desfiles festivos y sagrados eran nutridos por largas filas de gente que jubilosamente asistía para caminar en grupo, a través de senderos apartados al interior de los valles, con la intención de llegar hasta la cima de las elevaciones naturales cercanas a sus poblaciones, que podían tratarse de montañas, montes o cerros según el caso. Acto seguido, una vez que se encontraban en la parte más alta de los cerros, la gente ahí reunida en lo alto depositaba sus ofrendas de muy variadas índoles. En los templos construidos en dichas cimas
mientras en mansa convivencia en medio de banquetes y actividades lúdicas, los asistentes aguardaban por el ocaso y la llegada de la neblina característica de aquellas considerables alturas, para de este modo todos juntos poder festejar a su querido monte inmersos entre nubes, elevando cantos y rezos, al tiempo que los más ataviados danzaban excitados sus bailes sagrados de agradecimiento a la naturaleza y al cosmos por las lluvias otorgadas ese año, mismas que posibilitaron que las cosechas se lograran. Pero al mismo tiempo, aquellos que festejaban en las cimas danzaban para despedir solemnemente a las últimas precipitaciones que habrían de caer del cielo antes de que la temporada invernal, ya en cierres, entrara de lleno y en ella se comenzara la época de estiaje o secas. Las personas que no podían asistir a estas caminatas a campo abierto por razones de edad u oficio, ofrendaban en los templos de la ciudad unas figurillas hechas de amaranto, zoali, preparadas ricamente y con forma de montes, mismas que colocaban sobre las alfombras de heno, para reverenciar de este modo la ya muy vieja edad de los cerros. No obstante, el agradecer por las lluvias pasadas y solicitar por las venideras era únicamente uno más de los aspectos religiosos de la festividad de Tepehuitl, pues en realidad la cosmovisión y los profundos motivos de nuestros viejos abuelos que los impulsaron a celebrarlo a los montes iban mucho más lejos del sentido puramente agrícola y sobrepasan filosóficamente el ya de por sí hermoso y bienhechor acto de agradecer al cielo por la lluvia que fecunda los campos del cultivo. Por tal motivo analizaremos la importancia de en la cosmovisión festejar a los montes. Entonces haremos una pequeña lista en donde nos dice: número 1. Los montes eran sagrados para los primeros mexicanos porque evocaban al lugar mitológico Tamuanchán, que era la nebulosa cumbre donde hundía sus raíces el árbol florido de la creación del universo, el cual dentro del pensamiento anahuaca se trataba del eje del mundo y el puente entre los supramundos y los inframundos. Toda montaña muy elevada se consideraba como Tlalocan, el lugar de Tlaloc, pues se decía que esas grandes moles guardaban la entrada a un paraíso subterráneo de vegetación perenne y belleza excepcional. Los montes y sus hendiduras naturales o cavidades eran usadas para representar en ceremonias a la primigenia cuna Chicomostoc, el lugar de las 7 cavernas, lugar mítico por excelencia dentro de la cosmogonía nahua, de donde se dice son originarios los 6 señores fundadores, hijos de la pareja divina Iztac-Miscoatl e Ilancueitl, de cuyas respectivas descendencias conformaron los habitantes que poblaron el periodo posclásico al valle de Anáhuac. Tales legendarios señores fueron Xelhua, Tenoch, Ulmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl y Otomitl. Los montes se trataban en filosofía nahuaca de las verdaderas zacuali, dígase pirámides, del mundo, puesto que fueron edificadas y colocadas en el horizonte por la obra del creador y dador de vida. Por tanto, eran más sagradas que las propias zacuali, construidas en piedra por el hombre. Por ejemplo, el Templo Mayor de Tenochtitlán o las pirámides de Teotihuacán, puesto que estas últimas no eran más que copias de menor valor de los montes, o vanos intentos humanos de honrar a la creación dejando para la posteridad un monte más en el valle, que sirviera de ombligo para los futuros habitantes. Algunos ejemplos de cumbres naturales que fueron consideradas como más sagradas que las propias pirámides son el monte Coatepetl, el Xicoco, el monte Tlaloc, el monte Huixatepetl del Fuego Nuevo, el propio volcán Popocatépetl, antes llamado Xaclicuegac, o la montaña Matlalcueye, que hoy es la Malinche. En el pensamiento de los primeros mexicanos, la dualidad natural e indisoluble necesaria para que los asentamientos humanos perdurara por mucho tiempo y de manera próspera consistía precisamente en contar con el binomio sagrado de los lagos y los montes en torno a las ciudades,
Lo anterior queda demostrado con la antigua expresión Inatl Intepetl, en idioma náhuatl, traducción literal, el agua, el monte. Misma frase que era interpretada simbólicamente en sus orígenes como sinónimo de ciudad o estado territorial, y fue por esa misma razón, y no a la inversa, que dicha oración cifrada, que a primera vista solo parece referirse al agua y al monte, devino en la actual palabra Altepetl, que aunque está formada de las palabras atl, agua, más tepelt, cerro, en realidad significa ciudad. Y no es de extrañar entonces que en la celebración de Tepeilhuitl el elemento agua como lluvia o neblina y la estralidad dual de Tlaloc Chalchiutlicue esté presente en todo momento y sea venerada a la par del elemento principal de la festividad, que son los montes. Se vuelve obvio que el agua y la montaña sean los dos garantes de vida humana, sedentaria, puesto que lo primero, ya sea en forma de río o lago, es fuente inagotable de alimento y posibilita la fertilidad de la tierra, mientras que el segundo, la montaña o monte, es un perfecto hogar sustituto y fortaleza natural a la cual podían huir a refugiarse las poblaciones en momentos de guerra o catástrofe, una vez que las murallas y fuertes edificados en las ciudades de las planicies fueran superadas por el enemigo o la calamidad. Por ello, asentarse cerca del agua y de una cumbre elevada se volvió vital en el anáhuac, y ambas cosas pasaron a formar parte de los conceptos sagrados de las poblaciones, pues el uno vendría a ser los dotes de una madre sustentadora, agua, y las otras de un padre protector, montaña. Un ejemplo de esto mismo es el hecho de que muchos mexicas, la mayoría ancianos, madres y niños, cuando Tenochtitlán fue sitiada y finalmente tomada por las tropas invasoras de Cortés y Tlaxcala, huyeron de la masacre al refugiarse en la sierra de Chichinahuatzin, el cual corredor montañoso, hoy Ajusco, Topilejo, Huitzilac, comprendido entre los límites sureños de la Ciudad de México y del estado de Morelos. La astralidad Tepeyoyotl, que significa corazón o vitalidad del monte, era una de las representaciones del Tlihtlacahuan o el Tezcatipotla Negro, uno de los 4 sustentos del universo, más veneradas en el antiguo anáhuac. Se relaciona a Titlacahuan o Tepeyoyotl porque la representación de este es el de un jaguar, y a su vez es el nahual de Tezcatipoca Negro, y se sabe eso porque en el mito de los soles o edades se dice que el señor Tezcatlipoca Negro gobernó sobre el primer sol, el sol de la tierra, cuando era poblado el mundo por una raza de gigantes. Tan poderosos fueron estos gigantes que arrancaban los árboles simplemente con las manos. Blandiendo un bastón, Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca Blanco, arroja al Tezcatlipoca Negro a las profundidades del mar. Elevándose desde el fondo del océano, este último se yergue como una montaña y se convierte en un enorme jaguar, que aún hoy se puede ser visto transformado en la constelación de la Osa Mayor. A su regreso, la raza de los gigantes es completamente devorada por los fieros jaguares, que son las criaturas sagradas de Tezcatlipoca Negro. Este último punto en la lista también obedece al mito de los soles, no obstante, esta vez no tratándose del primer sol, sino del cuarto sol, o Atonatiu, sol de agua, en el cual se cuenta que gobernó el mundo la astralidad dual de Tlaloc Chalchiutlicue, y donde la humanidad desde entonces, al final de esa edad cósmica, fue diezmada mediante la fuerza de las aguas, desapareciendo parcialmente mediante una gran inundación que castigó a toda la tierra y que dio paso al nuevo sol, o la edad actual en la que nos encontramos. Por lo anterior se vuelve evidente que la renaciente humanidad, tras de ese diluvio universal, fueron las civilizaciones del anáhuac, de las cuales tenemos aún registro, mismas que no dejaron de venerar a los cerros y montes, ni aún pasadas muchas generaciones, hasta llegar a nosotros, porque innegablemente fueron las altas cumbres y las más elevadas montañas los únicos lugares seguros a donde aquellos hombres del pasado, cuarto sol,
Tuvieron que huir para sobrevivir a la gran inundación, obligados a pasar un tiempo en esas cimas de montañas y cerros, convertidas temporalmente en islas y en medio de mares interminables, hasta que pudieran bajar de ellas y repoblar los valles nuevamente, cuando las aguas del mundo volvieran a su nivel normal. Es importante señalar que este mito, que señala la divinidad, escogió y salvó a la pareja humana más excepcional y sabia de entre toda la tierra, indicándoles que se refugiaran en el interior de un gran árbol sagrado, ahuehuete, que habría de ser la única balsa capaz de flotar y superar la tremenda negación de las aguas. No obstante, el mito también señala que algunos otros hombres y mujeres al margen de la decisión divina lograron salvarse de las aguas por sus propios medios, es decir, refugiándose en las cimas más elevadas. Finalmente, y en concordancia con los puntos anteriores, se escogió que la fiesta de los cerros se celebrara en las mismas fechas en las que las lluvias se van, pero que al mismo tiempo se sincroniza con un evento astronómico de suma importancia para el mundo anahuaca, el cual consistía en el posicionamiento en el cenit del firmamento nocturno del cúmulo estelar de Pléyades, algo que ocurre entre el 17 y el 20 de noviembre de cada 52 años. Tal alineación de las Pléyades con respecto al centro del cielo guarda su importancia en el mito de los soles, pues se decía entre los primeros mexicanos que el mundo y la humanidad fueron destruidos cuando por alguna nefasta razón las Pléyades no lograban subir al cenit del cielo. De aquí nace otra parte de la cosmogonía de la ceremonia ritual del fuego nuevo. Vintena 14. Quecholi. Deidades asociadas a los ritos: Mixcoatl, Xochiquetzal, Xochitecatl. En la antigüedad llegaba en grandes parvadas la Tlauquecholi, el ave roja de cuello de hule, a poblar las orillas de las lagunas, y era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario característico de nuestros pueblos y para las ofrendas a lo largo del año. Era en esta veintena que con sus plumas se elaboraban las flechas rituales de Mixcoatl, Camachtli, cacería llamada Tlacoquecholi, a la mitad de Quecholi, y se organizaba en Zacatepetl, adelante de Atlacuihuayán. Los mejores cazadores de Tenochtitlán, Tlatelolco, Cuautitlán, Cuauhnáhuac y Coyohuacán rodeaban el cerro atrapando a gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimento y reservar suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío de invierno. Escena 15. Panquetzalistli. Levantamiento de banderas. Deidad asociada a los ritos: Huitzilopochtli. Es entonces en el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, el nacimiento de Huitzilopochtli. Esto se celebraba en el calendario de los antiguos mexicanos, en el mes o veintena llamada Panquetzalistli. En este mes se realizaba para algunos estudiosos la principal festividad a Huitzilopochtli, por todo el pueblo mexica. El nacimiento de Huitzilopochtli era simbolizado en uno de los rituales de Panquetzalistli con la elaboración de una imagen de la divinidad hecha de xoali, un compuesto de huautli y maíz tostado amasado con miel de maguey. Esta masa la elaboraban unas jóvenes vírgenes, llamadas Ipilhuan Huitzilopochtli, que quiere decir las hijas de Huitzilopochtli. La imagen era ataviada por los sacerdotes y las doncellas, adornadas ellas con guirnaldas de maíz tostado. Sacaban la imagen al patio del teocalli, sobre unas andas. El último día de esta veintena Panquetzalistli, desde que nacía el sol, salía por el oriente hasta que éste se pusiera por el poniente. Todo el pueblo comía el xoali de la imagen de Huitzilopochtli, y nadie podía beber agua. A este tipo de ayuno ritual llamaron los antiguos mexicanos Netehuatzalistli, secamiento de la gente. Al final del día se realizaba la danza, y había una que solo realizaban los jóvenes, hombres y mujeres que habían servido en el teocalli por un año, y que finalmente podían hacer su amarre de tilma, casarse. Nacía entonces Huitzilopochtli, entre el 20 y el 23 de diciembre, el niñito precioso, en el punto más a la izquierda del horizonte, y a partir de ahí
comenzaba de nuevo su ascenso, su vuelo, de manera ascendente sobre el horizonte y la cúpula celeste hacia el norte. Por eso también le llamaron al sol Cuautlehuanitl, que quiere decir águila que asciende. Veintena 16. Atemostli, el descenso de las aguas en ríos, lagunas y lagos. Deidades asociadas a los ritos: Tlaloc, Chalchutlicue, Iztacoliuqui. En estas fechas comienzan algunas lluvias, llegan las heladas en los montes más altos de México. Este frío es representado por Iztacoliuqui, quien es la esencia que porta cuchillos de obsidiana en su atuendo, que representan el intenso frío y el viento que sentimos. Un fenómeno muy frecuente es el descenso en los niveles de las lagunas y ríos, primeramente en la poca actividad fluvial hasta antes de estos días, y también a un fenómeno de compactación del agua, motivo por los cuales tiene nombre esta veintena de Atemostli, o descenso de las aguas. Antiguamente en esta veintena los tlaloques se ponían en actividad para hablar con las esencias del agua, al mismo tiempo de comenzar las primeras señales de lluvia o truenos en los montes, para conocer los comportamientos de las lluvias a lo largo del año que están por llegar. Tomaban su sahumador y sus sonajas para realizar las primeras danzas de recepción de lluvias, armonizando todos los templos de los montes dedicados a las lluvias. Se explicaba a los nuevos estudiantes y se les mostraba los conocimientos de los comportamientos de las lluvias, así como los mensajes de pronósticos que las mismas proporcionaban. En las ciudades, las personas de los pueblos participaban haciendo imágenes de montes con soali, usando también papel, hule, nequén. Estas montañas representaban a los montes cercanos a las comunidades, por lo que en el centro de la náhuac eran representados principalmente al Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Matlalcueytl, entre otros. En la ceremonia principal durante los primeros días de la veintena, era común realizar cartas con pedimentos, deseos, propósitos o nuevas metas, los cuales se quemaban durante la noche para que la esencia de la lluvia de estrellas se llevara al cosmos y se cumplieran. En esta veintena se realizaban danzas, ceremonias y prácticas para dichas esencias representativas de la veintena, por lo que las actividades comenzaban cuando se presentaba la lluvia en los días de frío, en días más ventosos. Todo esto para comenzar a armonizarse con dichos fenómenos y de la misma manera regocijarse de las sensaciones que producen, fortalecer el cuerpo y evitar enfermedades. 17. Titil, recogimiento, deidad asociada a los ritos y la Matecutli. Titil se puede traducir como encogimiento, retracción o recogimiento. ¿Por qué los antiguos mexicanos decidieron dedicar 20 días a este concepto? La respuesta era muy sabia. Era la etapa hibernal donde la naturaleza se retrae por la acción del frío y se encoge guardando la vida esencialmente en las semillas, las cuales, cuando llegue la primavera y las primeras lluvias, se estirarán mostrando sus tallos, dando flores y frutos. Estos días estaban dedicados a Ilamantecutli, la anciana tierra que es protectora de la vida. Ella tiene la sabiduría para que los ciclos de fertilidad y vida sobre la tierra perduren. También se hace una asociación con la ancianidad de la tierra, debido a que en la etapa invernal la tierra se seca y resquebraja, asemejando las arrugas de la piel de una anciana. Titil también se ha llegado a asociar con la palabra titiritar, de frío, que es una acción en la que nos encogemos para guardar el calor que nos mantiene confortables. En esta veintena, particularmente en el día Tochtli, conejo, 2 de febrero en el calendario gregoriano, se presentaba ante Tonalteotl la energía luminosa, Padre Sol, las semillas que se han de sembrar en el próximo ciclo agrícola. Esta actividad se realizaba en las puntas de los cerros para que junto con la acción de Tlaloc tengamos abundancia de flores y de frutos. El conejo es un símbolo de fertilidad, razón por la cual se hacía en este día. Recordemos que en el solsticio de invierno nace Xulpiltontli, el pequeño niño sagrado, que se asocia con el sol de invierno y Huitzilopochtli. En esta celebración hecha a Tonalteotl, sol de invierno, las familias acostumbraban compartir guisos a base de maíz, principalmente tamales y atole. Veintena 18. Izcalli,
resurgimiento, deidad asociada con los ritos Xiuhtecuhtli. Izcalli era la 18ª y última veintena del año. En ella se realizaban fiestas en honor al dios del fuego y del tiempo, Xiuhtecuhtli, con la finalidad de abolir el ciclo anual y preparar el inicio del siguiente mediante la purificación del fuego. El nombre de la veintena es interesante, pues presenta diferentes significados. Por un lado, Fray Diego de Durán lo traduce como criarse, mientras que Sahagún le asigna el significado de crecimiento, ambos en relación al ritual de estiramiento que se hacía con los niños. En este caso, el nombre de la veintena procedería del verbo iscaltia, o criar a los niños. Sin embargo, otros cronistas más tardíos como Torquemada y Beitia traducían el nombre como resucitado, el de la resurrección o cuando retoña, procediendo entonces del verbo iscalia, avivar, tornar en sí y resucitar, acepción que se puede relacionar con la posición de la veintena y su importancia dentro de los rituales encaminados a la regeneración del tiempo cíclico anual, con el ritual del paso entre dos etapas de la niñez. En dicha veintena se realizaban dos festividades centrales. La primera, denominada Bauf Quiltamalcualistli y elaborada a los 10 días del inicio, consistía en el ofrecimiento de tamales y animales obtenidos en la casa. La segunda era efectuada a los 20 días y en ella se ofrendaban panes de masa con frijoles y animales cazados, mismos que eran arrojados al fuego para posteriormente ser comidos por los viejos, quienes al terminar el banquete bebían pulque sin llegar a emborracharse. Lo anterior era realizado durante 3 años y el cuarto, la fiesta se hacía en grande, tal como se registró en el Códice Florentino, y en Izcalli, el primer año y el segundo y el tercer año, nada se hacía fuera de lo común. Pero después, en el cuarto año, se hace grande. Era cuando morían los Ixcosauqui, las imágenes de Xiuhtecuhtli. Era durante el cuarto año, posiblemente en el momento en el que se ajustaba el año con el bisiesto, que se realizaban ciertos rituales relacionados con la infancia. Tenacaxapotlaloya, horadación de orejas, Teizcalalnalistli, Izcayana o Quinquechanaya, les estiraban el cuello, Pilquixtilistli, rejuvenecer o sacar a los niños, y Pillahuanalistli, borrachera de los niños. Nemontemi, los últimos 5 días del calendario solar mexica. Los últimos 5 días del calendario solar mexica eran conocidos con el nombre de Nemontemi, que se traducen como completar lo vivido. Para muchos, estos días eran considerados infortunados, vanos, insuficientes, vacíos. Se pensaba así porque en estos días no estaban asociados a ninguna divinidad, a comparación de los demás días del calendario, por lo que se sentía una desprotección a falta de dioses. Las fuentes mencionan que la gente guardaba estos días en reposo, en sus casas, no salían de ellas, eran en sí días de recogimiento. Podemos analizar lo que algunos autores en sus diccionarios aluden a la palabra, la formación de la palabra Nemontemi. Entonces nos dicen Nemoa, se vive, se camina, forma pasiva e impersonal, derivado de Nemi, vivir, caminar. On, partícula que denota duración en el tiempo, refuerza que la acción se realiza durante un tiempo. También se usa como manera especial al hablar, denotando respeto. Y temi, estar extendido, acostado, llenar, estar repleto, estar completo. De aquí podemos concluir que los días Nemontemi completaban la vida, completaban la cuenta de todos los días del año, rellenaban los años y son días en que se vive. Los mexicas esos días no hacían actividades como ya lo vimos de festejos en las veintenas o de rituales en las veintenas, sino que se dedicaban a visitar amigos y familiares, convivir en familia, reforzar lazos de amor con la naturaleza y su medio,
meditar cómo fue el año que había terminado y proponerse hacer y cambiar el año que venía. Se dedicaban a hacer limpieza en casa y espiritualmente. Las pocas danzas que se realizaban se hacían en total silencio y sin sonido de huehuetl ni caracol. Esta es una cuenta independiente en la que se incluyen 5 días por año para ajustar los calendarios. En sí eran días de reflexión, balance y ajuste a la vida propia. Por último, una vez que hemos recorrido las fiestas de las veintenas, los rituales, todo el proceso en cada una de ellas, es importante recalcar que las fiestas públicas permiten legitimar el desorden. A través de su ritualización se evita o al menos se disimula el desorden real, el que proviene de los descontentos. A mí me evoca mucho esto como los carnavales, ¿no? Qué bueno que se hacen, qué bueno que una vez al año tenemos carnavales. Puesto que no es posible eliminar el desorden, entonces se desvía hacia los espacios de lo imaginario, hacia los espacios sagrados. En sí la fiesta es una intensificación de la vida en un lapso corto de tiempo, que guarda muchos paralelismos con el teatro. Para que ambos sean válidos es necesaria la repetición, hacerlo ritual, estarlo repitiendo. El que siempre se lleve en escena los mismos actos. En los dos se presenta un espectáculo por medio del cual se busca influenciar al espectador, se pretende causarle un cierto estado de ánimo. En la actualidad, lo más cercano o más similar, si lo es como compararlo con los conciertos de música popular, pues tanto en ellos como en las fiestas religiosas, el espectador no permanece pasivo, como hemos permanecido nosotros a lo largo de tantos años, pasivos ante nuestras deidades, pasivos a las verdaderas fiestas, al verdadero dar, sino que se sumergen directamente en la celebración, participando de manera espontánea hasta lograr paulatinamente la euforia, hasta tener un sentimiento de unidad, de comunión con el resto de los participantes. Lo que hacen uno lo hacen todos. En la fiesta el individuo pierde una porción de su autonomía, de su voluntad, de sus deseos, que solo podrá encontrar en la comunidad, y en esta comunidad cede su posición social a favor de la igualdad del festejo común. Durante la fiesta se olvidan las diferencias, nadie es más, nadie es mejor que otro, el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano sin importar la facha, dice Joan Manuel Serrat. Así deberíamos seguir en fiesta, siendo nadie más, solo con el único deseo de estar ofreciendo a los dioses. Muchas gracias. En una siguiente entreguita me permitiré ofrecerles la integración del calendario mexica en el calendario gregoriano con sus principales festividades, visto desde este 2017, desde este 2019, año 7 Acatl. Los veo pronto, reciban un caluroso saludito, quedo a sus órdenes, hasta pronto.